Hola, buenos días. En esta clase vamos a ver la evolución y sus distintos mecanismos y las distintas teorías que existen, ¿sí? Entonces vamos a empezar en la clase número 3 y la última de biología mención como materia como tal. Vemos que van a haber distintas teorías del creacionismo, del fijismo, de la forma en la que se crearon y se van manteniendo las especies a lo largo del tiempo. Ya, por ejemplo, tenemos la teoría del creacionismo, donde nos dice que las especies van a ser creadas por Dios, ya, y que van a ser creadas por Dios en un momento en el que algún Dios superior lo crea necesario, ¿sí? Y esto se va a relacionar mucho con la teoría del fijismo, la cual nos dice que las especies no van a cambiar durante el tiempo, o sea que van a ser creadas por un Dios y que estas no van a cambiar, sino que se van a mantener fijas. Hace 10.000 años, por ejemplo, va a seguir siendo la misma especie de la que es ahora, ¿sí? Eso nos dicen estas dos teorías. Y ahora vamos a ver las teorías eh, de la evolución, ¿ya? Por ejemplo, la primera teoría que vamos a ver va a ser la de Lamarck. Lamarck nos propone que van a haber distintas partes eh, que de ciertos organismos que se van a desarrollar y van a crecer, ¿cierto? Pero en cambio van a haber otras partes del organismo, otros órganos que no se van a usar y por lo tanto van a desaparecer o se van a atrofiar, ¿ya? Y esa es la teoría del uso y del desuso, ¿ya? También Lamarck postula que las modificaciones ocurridas durante la vida de un individuo van a ser transmitidos a la siguiente generación, lo que se nombra la herencia de los caracteres adquiridos, ¿ya? Entonces, Lamarck nos dice dos cosas. Número uno es que los órganos que más se van a utilizar van a ser aquellos que más se van a desarrollar y van a crecer. Por ejemplo, en las jirafas que se ve en la foto, donde tenemos una misma jirafa que le va a crecer el cuello, ¿cierto? Entonces le va a ir creciendo el cuello y eso le va a favorecer, ¿ya? Y después nos dice que por ejemplo, crecimiento de cuello que se le da a las jirafas, eh, se va a transmitir a las siguientes generaciones, ¿sí? Eh, y así como hay cosas que van a utilizar, también van a haber cosas que no van a utilizar los organismos y se van a atrofiar o van a desaparecer con el tiempo. Esta teoría, a pesar de todo, ha sido incorrecta o ha sido eh, como se ha visto eh, como desafiada por otras cosas que han ocurrido a lo largo del tiempo, ¿cierto? Otras investigaciones que han salido. Por ejemplo, tenemos que lo que él propuso del principio de los caracteres adquiridos no está del todo correcto, ¿cierto? Porque Lamarck nos decía que las cosas que iban a ocurrir durante el desarrollo del individuo, cuando ya está grande, todo eso se va a transmitir a las siguientes generaciones, ¿cierto? Pero en cambio, por ejemplo, este biólogo, August, nos dice que no es así, ¿cierto? Sino que las cosas que van ocurriendo durante el tiempo no van a afectar al material germinativo, sino que este va a ser afectado en un inicio muy, muy temprano, ¿cierto? Entonces, esas cosas no van a afectarlos. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Que el hecho de que yo me tiña el pelo o yo me haga un piercing no significa que mi hijo va a salir con un piercing, ¿cierto? O con el pelo teñido. Eso es lo que proponía Lamarck finalmente, que los cambios que se iban a adquirir durante la vida iban a afectar o iban a verse involucrados en la descendencia. Y en verdad no es así, ¿cierto? Y August lo, como lo, lo dijo que era incorrecto lo que había dicho Lamarck, ¿ya? Y entonces ahora vemos la gran teoría de Darwin. Em, Darwin nos dice que todas las especies vivientes y extintas habrían descendido de una o varias formas ancestrales de vida, ¿cierto? Entonces aquí vemos a la derecha la foto de que
como que todos finalmente venimos de algún ancestro en común o gran parte, ¿cierto? De algún ancestro en común. Y también nos dice que el cambio, o sea, que existe una evolución y que esta evolución tiene que ser en forma gradual, ¿ya? Y que es causado por la selección natural. Y la selección natural va a estar como involucrada con el ambiente, ¿ya? Entonces la selección natural va a ocurrir por el ambiente que van a estar viviendo estos individuos y va a ser, entre comillas, la supervivencia del más apto, ¿cierto? Que el que mejor se adapte a el ambiente que esté en ese momento va a ser el que va a sobrevivir finalmente. Eh, por ejemplo, acá vemos algunas cosas que dijo Darwin, ¿cierto? Sobre la sobreproducción, sobre la variación, la lucha por la existencia, el éxito reproductivo. Darwin decía que tenía que haber una variación, o sea, una variabilidad biológica para que pudiera existir finalmente una evolución, ¿cierto? Porque sin una variabilidad biológica no va a existir una evolución. Ahora, él no sabía cómo ocurría esto, ¿ya? También dice que tiene que haber una lucha por la existencia, lo que significa que tiene que haber una lucha entre los individuos para que finalmente pueda sobrevivir uno de ellos y ese uno o esos unos sean los que finalmente como que dejen la descendencia que sea favorable con el ambiente. Y eso también tiene que ver con el éxito reproductivo diferencial, que son aquellos individuos que van a ser, que tienen características más favorables, van a ser los que van a tener mayores posibilidades de poder sobrevivir, ¿cierto? Y entonces acá vemos cómo, perdón, es que estoy medio enferma, pero vemos lo típico que decía Darwin, porque él fue a las Islas Galápagos y vio distintos pinzones con distintos picos de distintos pájaros, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, el pájaro número uno tiene uno mucho más grande en comparación con el tres, que es mucho más chiquito. Sí, entonces él de ahí sacó esta teoría que finalmente, nada, decía que como que todos veníamos de un mismo ancestro común, pero que dependiendo del ambiente en el que estaban, se iba a ir cambiando eh, el organismo que se viera más favorecido, ¿cierto? Por ejemplo, el uno tal vez tenía que, no sé, agarrar animales mucho más grandes en comparación al 3 que tenía que ir a agarrar, no sé, animales como a esquinas más escondidas y por eso el pico más pequeño era el que resultaba más favorecido que el pico número uno, ¿cierto? Eso decía Darwin. Entonces ahora vemos la diferencia, por ejemplo, entre Lamarck y Darwin, ¿cierto? Quiero que ustedes me digan así bien rápido cuál creen que sería la diferencia, o sea, cuál creen que está representando a Lamarck y cuál creen que está representando a Darwin. La respuesta es que el A está representando a Lamarck, ¿cierto? Porque vemos cómo el crecimiento del cuello de las jirafas se da sin que ninguna de ellas muera, ¿cierto? O sea, el crecimiento de su cuello se da durante su vida y después se va a transferir a las siguientes generaciones. En cambio, Darwin dice que hay un ambiente que va a favorecer a un carácter, ¿cierto? Por ejemplo, a este que es el de las jirafas con cuello más grande y la jirafa más pequeña, lamentablemente va a morir porque no se va a ver favorecida y va a actuar la selección natural, ¿cierto? Que era lo que establecía Darwin. Entonces ahora vemos la teoría neodarwinista o la teoría sintética de la evolución. ¿Me esperan un segundo? Ya, la teoría neodarwinista nos proponía que no solamente ahí está como que influyendo el ambiente, ¿cierto? Sino que también hay algo genético que está involucrado en esto. em, y que Darwin no lo había pensado de esa forma, ¿cierto? Solamente él había pensado que había una variación, pero que esa variación era por la selección natural. En cambio, acá dice que todas las poblaciones
van a, em, van a tener un pool genético y las poblaciones en conjunto van a ser las que van a ir evolucionando por estas distintas mutaciones, ¿ya? Recordemos que mientras más mutaciones vayan a haber, va a haber mayor variabilidad, ¿sí? Entonces, vemos que este pool genético se va a ver afectado, o sea, toda la cantidad de genes de una población, porque la teoría neodarwinista habla de una población, ya no solamente de un individuo, sino una población entera, y ve cómo este pool genético se va a ver afectado por distintas cosas, por ejemplo, por las mutaciones, por el crossing over, por migraciones, etcétera, ¿ya? Y que la variación, la variación biológica va a ser heredable y va a ser transferida. Entonces aquí vemos cómo el darwinismo, por ejemplo, ya no se va a basar en un individuo, sino en solamente, o sea, no se va a basar solamente en un individuo, sino en una población entera. Vamos a ver el rechazo completamente a la teoría de los caracteres adquiridos, ¿cierto? Y vamos a ver cómo las mutaciones o distintas cosas van a afectar al pool genético y va a actuar la selección natural. Y también vamos a ver que esto va a ocurrir de forma gradual. Recuerden que esto no va a ocurrir de una generación a otra, sino que todo este cambio va a ser muy gradual y muy largo. Entonces aquí vamos a ver las teorías, o sea, las evidencias del proceso evolutivo, ¿cierto? Por ejemplo, vemos el registro fósil. Los registros fósiles son restos, vestigios o impresiones de organismos que vivieron en el pasado y que de alguna u otra forma se van a conservar hasta el día de hoy. Ya. Esto nos va a permitir evidenciar la evolución y y la especialización de distintas especies. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos que este es un tipo de registro fósil, ¿cierto? Este que vemos acá, y vemos que mientras más arriba estén los fósiles es porque son fósiles más tempranos, ¿cierto? Más actuales. En cambio, los más antiguos, por ejemplo, ese va a ser mucho más viejo, mucho más antiguo que ese de ahí, ¿ya? O ese de ahí, ¿sí? O sea, las capas de la Tierra más actuales más arriba son las más actuales y las de más abajo son las más antiguas. Entonces aquí vemos distintos tipos de registro fósil. Tenemos el registro fósil de la inclusión, que es cuando se conserva un cuerpo como en algún almíbar, o sea, en algún ámbar o hielo o cualquier cosa así, pero se conserva el cuerpo completo, ¿ya? También tenemos la fosforilación, que es cuando se cambian si se cambian los huesos, por ejemplo, de un individuo por, por fósforo o por distintos materiales que van a estar en la Tierra, ¿ya? Y que esto va a ser muy difícil porque necesita gran presión, una temperatura adecuada y todo, ¿ya? O sea, no es algo tan fácil. Y la impresión que también necesita cierta cantidad de presión y todo para que es como por ejemplo, en este caso, el caparazón del individuo pueda quedar registrado en una roca, ¿ya? También tenemos la anatomía comparada, ¿ya? Y vamos a ver los órganos homólogos y los análogos, ¿ya? Los órganos homólogos van a ser o divergentes o una evolución divergente. Se va a basar en que son estructuras de grupos diferentes de organismos que van a presentar la misma estructura, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá vemos que un humano, un gato, van a tener los mismos huesos, pero diferentes funciones, ¿cierto? Por ejemplo, vemos la diferencia entre eh, un murciélago y un gato, ¿cierto? Que va a tener los mismos huesos, pero claramente van a tener una distinta función, o sea, uno vuela y el otro no, ¿cierto? El otro camina. Y esto quiere decir que van a tener un origen embriológico común. Sí, o sea que van a venir como desde tal vez un mismo eh, organismo que durante el tiempo se fueron evolucionando de tal manera que llegaron a ser muy distintos entre ellos, pero que finalmente tienen las mismas estructuras en su interior. Y también vemos los órganos análogos o
evolución convergente, que es cuando hay organismos que tienen distintos orígenes embrionarios, o sea, que tienen distintos huesos o cosas así, pero tienen la misma función. Por ejemplo, el insecto y el murciélago, ¿cierto? Como habíamos visto antes, el murciélago tiene huesos y tiene muchas cosas, en cambio el insecto claramente no, pero finalmente igual tienen la misma función. También vamos a ver los órganos vestigiales, que van a ser órganos que van a ser de un pequeño tamaño y que generalmente actualmente no tienen función, pero que nuestros antepasados sí tuvieron alguna función y por algo están ahí, ¿cierto? Recordemos que todo en algún pasado, todo está hecho por algo, ¿cierto? Entonces, vemos como, por ejemplo, el apéndice actualmente ya no sirve de nada, ¿cierto? La muela del juicio tampoco. eh, pero que tal vez en algún momento pasado sí tuvieron alguna función. Y también ocurre no solo con nosotros, sino con otros organismos vivos. También vemos la embriología comparada, ¿ya? Donde vemos que los embriones vertebrados eh, son similares en las etapas de desarrollo temprano, ¿cierto? Por ejemplo, vemos como un humano y una vaca son muy parecidos al principio, ¿cierto? O sea, en verdad todos estos son muy parecidos al principio, ya, pero después vemos como, por ejemplo, un conejo y y una vaca siguen siendo muy parecidos, o como un pollo y una tortuga son casi iguales, ya. Incluso muy cerca del nacimiento, una vaca y un conejo son muy iguales, ¿cierto? Pero después cuando nacen claramente son muy distintos y eso también quiere decir que finalmente vienen de algún individuo en común, o es muy probable que vengan de algún individuo en común entre ambos. También vemos la biogeografía, que nos quiere decir que las especies con un parentesco cercano tienden a encontrarse en una misma región, ¿cierto? O sea, vemos que, por ejemplo, los organismos de acá van a ser muy parecidos entre ellos porque van a estar muy cercanos, igual que los organismos de aquí van a ser muy parecidos porque van a ser muy cercanos, ¿cierto? Y también nos habla de que, por ejemplo, en el periodo Jurásico, había lugares, por ejemplo, este con este, que estaban mucho más cerca y que por lo tanto van a tener organismos que van a ser más parecidos, ¿ya? ¿Cierto? Porque este lugar, por ejemplo, está muy lejos de este, ¿cierto? Pero que en un periodo muy antiguo estaban juntos y por lo tanto van a tener una evolución relativamente parecida, ¿ya? Y ahora vamos a ver otros tipos de evidencias del proceso evolutivo. Por ejemplo, vemos la biología molecular, ya, donde nos permite conocer las homologías que van a presentar distintos organismos genéticamente. Ya, vemos que tanto el ADN como las proteínas determinadas por él van a aportar distinta información sobre la historia evolutiva de los organismos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos a los cromosomas de un humano y los cromosomas de un chimpancé y vemos que la diferencia entre ambos no se ve grande, ¿cierto? No vemos que sea una gran diferencia o que uno pueda identificar específicamente cuál es cuál, ¿cierto? Y es porque finalmente tienen una gran evolución en conjunto hace muchos millones de años atrás, ¿ya? Entonces la evolución que tomaron ambos organismos va a ser muy parecida hasta que en algún momento se separaron y tuvieron unas ramas distintas. Pero vemos que eh, los cromosomas entre ellos son muy parecidos y esto nos dice que finalmente tuvieron unos ancestros comunes, ¿cierto? Y entonces por esto podemos ocupar la biología molecular como evidencias para eh, decir que existió una evolución, ¿cierto? También vamos a tener que la microevolución van a ser fuerzas o agentes evolutivos que van a cambiar las frecuencias alélicas o genotípicas de una población.
ya tenemos las mutaciones o las derivas génicas, ya que van a ser cosas que van a ser como muy pequeñas, pero que van a cambiar finalmente el fenotipo y las frecuencias de los alelos de ciertas poblaciones. Entonces tenemos las mutaciones, que va a ser los cambios que van a ocurrir en el material genético, pero va a ser algo aleatorio, ¿ya? Y que a pesar de que sea aleatorio, va a ser muy esencial para la evolución, ¿ya? Porque finalmente esta va a ser la única forma en la que se van a poder conseguir nuevos alelos, ya sea para bien o para mal. Entonces tenemos que, por ejemplo, la evolución no son grandes cosas, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá tenemos un gen X, o sea, un ADN, pero representando un gen en específico, y vemos que, por ejemplo, una adición es cuando se agrega una base, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, de CA vamos a pasar a GG, ¿cierto? Y después va a seguir TCAT, TCAT, o sea, se agregaron solamente dos bases y eso va a cambiar completamente y es un cambio muy importante y muy radical que se va a hacer en el ADN, aunque sea muy mínimo, ¿ya? Entonces, por eso, y esto ocurre totalmente al azar, ¿ya? Y va a ser la única forma de conseguir algún tipo de evolución. Ya, y también tenemos la deriva génica, que van a ser fluctuaciones aleatorias de las frecuencias alélicas de una población, de una generación a otra. ¿Ya? Eh, Ahora vamos a ver más específicos los dos tipos de deriva génica, pero tenemos que saber que cuanto más pequeña es la población, mayor será el impacto, ¿cierto? Porque vamos a tener menores individuos, entonces el impacto va a ser mucho mayor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cuello de botella y el efecto fundador. El cuello de botella es, ay, perdón, eh, estábamos acá. Eh, Aquí. El cuello de botella eh, ocurre cuando, a razón de algo en específico, se va a reducir de manera drástica el tamaño de una población. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una población aquí que tenemos gran cantidad de azules y amarillos, ¿cierto? O sea, se ve así, si yo lo miro nomás, veo que tengo casi igual de azules y amarillos, ¿cierto? Pero por algo al azar que ocurrió, es que se va a producir este cuello de botella y vamos a tener que la cantidad que va a representar esta nueva población va a ser muy distinta, ¿cierto? O sea, ya no vamos a tener muchos azules y muchos amarillos en igual cantidad, sino que vamos a tener gran cantidad de azules, muy poquitos amarillos. Entonces, esto va a llevar a que la población, cuando se haga esta nueva población, eh, la, gra- la- los individuos que son de color azul van a ser muy grandes, ¿cierto? O sea, tenemos una población que va a estar representada casi totalmente por el color azul y muy poco por el color amarillo, ¿cierto? Entonces, finalmente son eventos al azares que van a ocurrir, que van a hacer que un alelo sea representado en mayor cantidad, ¿ya? Pero que es solamente por el azar. Y el efecto fundador es cuando vamos a tener una población, ¿cierto? Y esta población va a haber una migración de individuos específicos que finalmente van a ser otra población, ¿cierto? O van a colonizar y van a ser sí, otra población. Y esta población finalmente va a estar representada por estos individuos que se fueron, ¿cierto? Y a pesar de que estos individuos venían de una gran población, van a tener gran cantidad solamente de sus genes que fueron los que colonizaron. También vamos a ver otro tipo de microevolución que va a ser el flujo génico, que vamos a ver cómo los individuos van a migrar eh, dentro de una población, ¿cierto? O sea, van a migrar desde una población a otra y esta migración va a hacer que se agreguen nuevos alelos, ¿cierto? O sea, tengo que una población de estos animales cafés, ¿cierto? Si migra solamente uno,
y ese uno, a pesar de cómo sea, va a llevar nueva información genética a otra población, ¿ya? Entonces, ese cambio, ese flujo génico, ¿cierto? Esa migración que ocurre, va a llevar nuevos alelos a esta población, ¿ya? O también puede quitar alelos, ¿cierto? Pero casi siempre lleva nuevos alelos a esta nueva población. Y eso, ese es el flujo génico. Y también tenemos la selección sexual, que ya la habíamos visto, ¿cierto? Que es la selección intrasexual, selección intersexual, etcétera. Que lo habíamos visto en videos anteriores. Y acá vemos los tipos de selección, ¿cierto? Que vamos a ver que van a ser selecciones donde vamos a tener un fenotipo específico de la población que va a ser favorecido, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la selección estabilizadora, donde vamos a tener que el individuo más favorecido va a ser el, como el fenotipo más común, ¿cierto? Entonces tenemos que el fenotipo más común va a ser el más favorecido, ¿ya? Y en cambio el de las orillas, ¿cierto? Que sería como los menos comunes, no van a ser favorecidos por el ambiente, ¿cierto? La selección disruptiva, en cambio, es cuando el fenotipo menos favorecido va a ser el más común y el más favorecido va a ser el que va a estar a los extremos, o sea, el que es menos común, ¿ya? Por el medio. Entonces se van a crear distintas como poblaciones, ¿cierto? O sea, como subdivisiones de la población porque este extremo y este extremo van a ser muy distintos entre ellos. Y también tenemos la selección direccional, que es cuando se va a ver como favorecido solamente una parte de la población, ¿cierto? Entonces solamente un fenotipo que va a estar hacia un lado va a ser el más favorecido, ¿cierto? En cambio, este va a ser nada favorecido y va a estar como, no sé, muy poco favorecido por el ambiente, ¿ya? Y aquí hay algunos ejercicios que les dejé para que los puedan leer y revisar. Son hartos, ¿ya? Eh, Son hartos, bueno, tienen las respuestas, pero es para que los puedan ver y las conversemos en la siguiente clase, ¿ya? Así que eso, nos vemos. Esta fue la última clase de biología como tal, biología de mención como tal. Así que eso, nos vemos. Adiós.